¿Alguna vez has escuchado la historia de un rey cuya sabiduría era inigualable, pero que fue derrotado por su harén de 1000 mujeres? Esta es la saga de Salomón, quizás el monarca más iluminado, rico y poderoso de los relatos bíblicos. Elevó a Israel a nuevas alturas, pero su talón de Aquiles fue su fascinación por las mujeres. Esta obsesión nubló su juicio, y aunque estaba destinado a ser el mayor rey de Israel, su reinado terminó en desgracia. Dotado de sabiduría divina, Salomón transformó a Israel en un imperio poderoso, rico en recursos y floreciente en comercio con tierras lejanas. Sin embargo, su harén, compuesto por 700 esposas y 300 concubinas de todos los territorios conocidos, desde princesas egipcias con miradas enigmáticas hasta mujeres de Moab, Amón, Edom y Sidón, fue su perdición. El harén del rey se convirtió en una red de intrigas políticas y alianzas precarias. Cada matrimonio no solo aseguraba la paz en su reino, sino que también traía consigo un fragmento de la cultura nativa de cada mujer, transformando su palacio en un vibrante mosaico de tradiciones diversas. Sin embargo, estas alianzas eran un juego peligroso, introduciendo deidades extranjeras y costumbres que desafiaban las devotas tradiciones de Israel. Fue este extenso harén el verdadero catalizador de la caída de Salomón. En este video exploraremos el viaje de Salomón desde su cúspide de sabiduría hasta su declive final. ¿Pudo realmente dominar las fuerzas oscuras en juego? ¿Cuáles fueron las consecuencias de su caída para el reino de Israel? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de estas fascinantes narrativas bíblicas. Viajemos a la antigua ciudad de Jerusalén, alrededor del año 990 a.C., donde el nacimiento de un nuevo príncipe marcó un evento significativo. Su nombre era Salomón, que significa pacífico y amigo de Dios. Salomón fue el fruto de la unión entre Betsabé y el rey David, el renombrado pastor que venció a Goliat, una figura bien conocida en la historia. Sin embargo, los inicios de Salomón estuvieron marcados por un oscuro secreto: el amor ilícito entre el rey David y Betsabé, quien era entonces la esposa de Urías elitita, un valiente guerrero bajo el mando de David. En un intento por ocultar su pecado, el rey David envió a Urías al frente de batalla, abandonándolo deliberadamente para enfrentar la muerte en soledad, lo cual finalmente ocurrió. Pero los ojos de Dios lo vieron todo. La muerte del primer hijo de David y Betsabé fue percibida como un castigo divino por su pecado. En medio del dolor y el arrepentimiento prevaleció la compasión de Dios. Perdió al rey David, y Salomón nació como fruto de esta gracia divina, un símbolo de reconciliación entre lo divino y lo humano. Mientras crecía, el joven príncipe Salomón estuvo bajo la guía del sabio y misterioso profeta Natán. Mientras el rey David administraba los asuntos del reino, Natán asumió el papel de mentor de Salomón, influyendo profundamente en su desarrollo intelectual y espiritual con sus enseñanzas e ideas divinas. Con su mirada profunda y voz serena, Natán reconoció un futuro excepcional para Salomón. En el joven príncipe vio una chispa de sabiduría y el potencial de una grandeza inmensa. Sin embargo, Natán también tenía una visión estratégica. Consciente de que Salomón no era el hijo mayor de David y que sus hermanos mayores podrían reclamar el trono, poseía una pieza clave de influencia: la verdad sobre los escandalosos orígenes del nacimiento de Salomón, relacionados con David y Betsabé. Con este conocimiento y una combinación de astucia y determinación, Natán puso en marcha un plan. En reuniones privadas con el rey David, comenzó a sugerir sutilmente que Salomón estaba predestinado para heredar el trono.
Con palabras cuidadosamente elaboradas y visiones proféticas, Natán convenció al rey de que nombrar a Salomón como su sucesor era un mandato divino. Poco a poco, el rey David empezó a vislumbrar un futuro magnífico en su hijo menor, influenciado por los consejos de Natán. A medida que la salud del rey David declinaba y su final se acercaba, reunió sus últimas fuerzas para confirmar a Salomón como su legítimo heredero. Sin embargo, a pesar de tener solo 15 años, Salomón era plenamente consciente de que su ascenso al trono estaba rodeado de peligros. Las palabras cautelosas de su padre resonaron en él, advirtiéndole sobre los enemigos que acechaban, listos para socavar su autoridad. Con una determinación que superaba su edad, Salomón inició una purga drástica para consolidar su poder. Uno de los primeros en caer fue Joab, el general en jefe de David, quien había apoyado la reclamación al trono de Adonías. Este acto fue una declaración contundente de Salomón, dejando claro que no toleraría amenazas contra su gobierno. Luego, eliminó a Adonías, erradicando cualquier posibilidad de insurrección. Pero las ambiciones de Salomón no se limitaron a asegurar su posición. Demostrando una visión que desmentía su juventud, buscó fortalecer las capacidades militares del reino y establecer importantes lazos diplomáticos. Su primer gran movimiento diplomático fue forjar una alianza con el poderoso faraón de Egipto. Se casó con la hija del faraón, su primera esposa, consolidando así una alianza vital. El matrimonio, adornado con sedas y joyas exóticas, simbolizó una unión triunfal. Sin embargo, la estrategia de Salomón de fortalecer su reino mediante alianzas con mujeres extranjeras poderosas, aunque inicialmente exitosa, más tarde resultaría problemática, proyectando una larga sombra sobre su reinado. Una noche serena, mientras el rey Salomón dormía, fue llevado a un sueño profundo y revelador. En el sueño, Dios se le apareció con una voz poderosa y llena de gracia, y le dijo: «Pide lo que desees, y te lo concederé». En su humildad y consciente de las pesadas cargas del reinado, Salomón respondió: «Has mostrado una gran bondad a tu siervo, mi padre David, porque se mantuvo fiel, justo y sincero ante tus ojos. Por lo tanto, concédeme un corazón sabio para gobernar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, porque ¿quién es capaz de gobernar esta vasta nación tuya?». Esta petición agradó al Señor, quien vio la sinceridad en el corazón de Salomón y su genuino deseo de gobernar con sabiduría. Dios respondió: «Porque has pedido esto, y no longevidad, riquezas para ti mismo, ni la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para impartir justicia, te concederé tu deseo. Te otorgaré un corazón lleno de sabiduría y discernimiento, incomparable con ningún otro antes de ti, y ninguno se igualará después de ti». Salomón despertó de su sueño dotado del mayor don que un líder podría poseer: la sabiduría y el entendimiento concedidos por Dios. Este encuentro celestial marcó un momento decisivo en el reinado de Salomón, capacitándolo para gobernar a su pueblo con equidad, empatía y una percepción inigualable. Su sabiduría trascendió fronteras, atrayendo a personas de diversas naciones que deseaban aprender de sus enseñanzas y beneficiarse de sus profundos conocimientos. Se dice que todos los reyes de la tierra buscaban estar en la presencia de Salomón para escuchar la sabiduría que Dios había infundido en su corazón. Un día notable destacó la sabiduría de Salomón cuando dos mujeres se presentaron ante él, afirmando ser la madre del mismo bebé. Con ojos llenos de lágrimas y voces temblorosas de emoción, ambas contaron su historia, suplicando justicia y reconocimiento como la madre del niño. El bebé, ajeno al conflicto, estaba en brazos de una de las mujeres, mientras la atmósfera en la sala del trono se volvía cada vez más tensa.
Salomón escuchó atentamente sus súplicas, guiado por su sabiduría. Luego, con una mirada penetrante y un tono autoritario, declaró un juicio impactante. «Tráiganme una espada, dividan al niño vivo en dos y den la mitad a una y la mitad a la otra». Un profundo silencio envolvió la sala mientras los presentes contenían la respiración, atónitos por la drástica sugerencia del rey. Entonces, la verdadera madre del niño, con el corazón destrozado y un amor desbordante, exclamó: «Oh, mi señor, por favor, dale a ella al niño vivo, pero no le quites la vida». Por el contrario, la otra mujer, con fría indiferencia, aceptó dividir al bebé, revelando así su verdadera naturaleza. En ese momento, Salomón anunció su decisión: «Entreguen al niño vivo a ella. No le hagan daño. Ella es la verdadera madre». El discernimiento de Salomón prevaleció, revelando la verdad y salvaguardando la vida del niño inocente. La madre genuina, impulsada por un amor desinteresado, prefirió renunciar a su reclamo antes que ver a su hijo herido, mientras que la impostora mostró su verdadera y cruel naturaleza. La noticia de esta notable decisión se extendió rápidamente por toda la tierra, dejando al pueblo de Israel asombrado por la sabiduría divina que poseía su rey. Se dice que todo Israel escuchó del juicio que el rey había emitido y respetaron al rey porque se dieron cuenta de que la sabiduría de Dios le permitía impartir justicia. Este incidente estableció firmemente la reputación de Salomón como un líder sabio y justo, profundamente respetado por sus súbditos, y fortaleció su gobierno, dejando un legado perdurable para las generaciones futuras. A pesar de esto, el pueblo continuaba practicando antiguas costumbres, ofreciendo sacrificios en lugares altos y altares improvisados al aire libre, ya que aún no se había construido un templo dedicado a Jehová. Con la intención de construir el primer templo de Israel, Salomón reconoció que carecía de los recursos necesarios para la majestuosa edificación que imaginaba. Por ello, buscó formar una alianza estratégica con Hiram, rey de Tiro, conocido por la habilidad de su ciudad en construcción y por sus abundantes recursos. Salomón envió emisarios a Hiram con una oferta convincente. «Como sabes, las constantes guerras contra mi padre David le impidieron construir un templo en honor al Señor su Dios, hasta que el Señor sometió a sus enemigos. Ahora, el Señor mi Dios me ha concedido paz por todos lados, sin adversarios ni calamidades. Por eso, planeo construir un templo para el nombre del Señor, tal como el Señor prometió a mi padre David, diciendo: tu hijo, a quien pondré en tu trono, construirá el templo para mi nombre». Hiram, reconociendo la estatura y la visión de Salomón, aceptó con entusiasmo la propuesta, comprometiéndose a suministrar madera de cedro y ciprés, así como la experiencia de sus hábiles artesanos. A cambio, Salomón proveería a Tiro con alimentos y otros suministros esenciales, fomentando una relación de beneficio mutuo. Con estos recursos asegurados a través de la alianza con Hiram, Salomón inició la construcción del templo en Jerusalén, un proyecto monumental que duraría 7 años. La construcción se llevó a cabo siguiendo especificaciones divinas y se destacó por su extraordinaria precisión y belleza. Se documenta que el templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Cada aspecto del templo fue diseñado y elaborado meticulosamente, desde sus cimientos hasta sus intrincadas decoraciones. Las paredes interiores estaban revestidas de madera de cedro, y todas las superficies fueron recubiertas con oro puro, creando un ambiente sagrado de una magnificencia incomparable. Así, Salomón construyó y completó el templo, cubriéndolo con vigas y paneles de cedro. También edificó habitaciones laterales a lo largo de todo el templo,
cada una de 5 codos de alto, aseguradas al templo con vigas de cedro. Los ambiciosos proyectos de Salomón se extendieron más allá del templo. Dedicó 13 años a construir su propio palacio, un edificio monumental que ejemplificaba su poder y riqueza. Este palacio era una maravilla arquitectónica, con amplios salones, majestuosas columnas y jardines exuberantes. Cada elemento cuidadosamente elaborado para reflejar la grandeza del rey. El palacio, junto con todas las estructuras asociadas, desde los muros exteriores hasta el gran patio y desde los cimientos hasta los aleros, fue construido con bloques de piedra de primera calidad, cortados y pulidos con precisión tanto en las superficies interiores como exteriores. La finalización del templo y su palacio no solo transformó el horizonte de Jerusalén, sino que también elevó al reino de Israel a una potencia económica formidable. A medida que la reputación de Salomón por su sabiduría y riqueza se expandió, despertó interés global. Monarcas y dignatarios de regiones lejanas deseaban conocer al legendario rey cuyo liderazgo había inaugurado una era de prosperidad y fortaleza para Israel. Entre ellos se encontraba la reina de Sabá, una figura destacada por su curiosidad y audacia. Impulsada por los relatos sobre la sagacidad de Salomón, emprendió un largo viaje a Jerusalén, acompañada por un majestuoso séquito y cargada de regalos exóticos, con la intención de evaluar por sí misma la sabiduría del rey. Sin embargo, Salomón, con su agudo intelecto y discernimiento otorgado por Dios, respondió a cada una de sus preguntas con una precisión e inteligencia asombrosas, consolidando aún más su estatus legendario. La reina de Sabá quedó profundamente impresionada por la sabiduría de Salomón, dándose cuenta de que la realidad superaba ampliamente los rumores que había escuchado. Expresó su asombro al rey. Los informes sobre tus logros y sabiduría eran muy conocidos en mi tierra, pero me mantuve escéptica hasta que lo vi con mis propios ojos. Ahora veo que ni siquiera la mitad de tu grandeza verdadera me fue contada. Tu sabiduría y prosperidad superan con creces la fama que llegó a mí. Sin embargo, la sabiduría de Salomón era solo una faceta de su extraordinario reinado. Su opulencia y grandeza eran igualmente legendarias. Su reino estaba lleno de oro, plata y piedras preciosas, y su trono era una obra exquisita de marfil y oro. Bajo el gobierno de Salomón, Israel prosperó notablemente. El comercio floreció y la riqueza era abundante. Todos los vasos de bebida de Salomón y la vajilla fina de la casa del bosque del Líbano estaban hechos de oro puro, ya que la plata se consideraba de poco valor durante su reinado. Más allá de su sabiduría y riqueza, Salomón también se destacó como un prolífico autor. Inspirado divinamente, escribió textos que encapsulaban la sabiduría espiritual, dejando un legado a través de sus contribuciones literarias. Los libros de Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, atribuidos a él, son venerados como joyas de la literatura bíblica. Estas obras ofrecen consejos sabios, profundas reflexiones sobre las complejidades de la vida y celebran la esencia del amor puro, resonando a lo largo de los siglos. En el libro de los Proverbios, Salomón compartió una sabiduría atemporal para guiar a quienes le sucedieran, afirmando que respetar al Señor marca el inicio del verdadero entendimiento, mientras que aquellos que ignoran la sabiduría y el consejo están errados. En Eclesiastés reflexionó sobre la naturaleza transitoria de la vida y la importancia fundamental de la conexión divina, concluyendo que la esencia de la existencia humana es reverenciar a Dios y seguir sus mandamientos.
En el Cantar de los Cantares, exaltó la conexión profunda y el afecto entre una pareja, expresando que el amor es tan perdurable como la muerte y tan persistente como el fuego más intenso. Salomón, el sabio y próspero gobernante, dejó un legado duradero que demostró la bendición de Dios sobre aquellos que buscan la honestidad y la rectitud en un mundo a menudo envuelto en ambigüedad moral. Sin embargo, incluso con su vasta sabiduría, Salomón cayó en tentaciones significativas que lo llevaron al peligro. Ignorando las advertencias divinas, sucumbió ante las mujeres extranjeras, acumulando un número sin precedentes de esposas y concubinas. 700 princesas y 300 concubinas lo alejaron de su camino. Escondido dentro de la grandeza del palacio de Salomón, construido de piedra y fragante cedro, yacía un misterio tan vasto como su renombrada sabiduría. Un harén compuesto por 1000 mujeres, desde princesas etíopes cuya piel oscura brillaba como ébano pulido, hasta la realeza egipcia, cuyos ojos reflejaban los profundos secretos del Nilo. Cada mujer representaba un universo único, una narrativa, un enigma que Salomón disfrutaba desentrañar y comprender. El aire del palacio vibraba con los sonidos de sus risas, conversaciones susurradas y melodías. Estas mujeres no eran meras sombras en su corte. Cada una desempeñaba un papel significativo en el amplio tejido político y cultural de su reinado. A través de estas relaciones, Salomón estableció alianzas duraderas, forjó la paz con tierras lejanas y amplió su comprensión de los diversos pueblos y culturas que se extendían hasta los confines de su mundo conocido. Sin embargo, esta intrincada red de conexiones también generó un paisaje lleno de intrigas y envidias, donde cualquier gesto de favor por parte del rey podía desatar rivalidades ocultas entre los pasillos adornados con vibrantes tapices. Sin embargo, la magnificencia de su corte y la diversidad de su harén proyectaron sus propias sombras oscuras. Con la llegada de sacerdotisas extranjeras y sus rituales, deidades rivales comenzaron a infiltrarse en Jerusalén, desafiando la devoción monoteísta inquebrantable de los israelitas. Estatuas de Astarte y Baal empezaron a aparecer en lugares elevados, y Salomón, atrapado en sus numerosos lazos matrimoniales, se alejó cada vez más de las enseñanzas de sus antepasados. Este era el mismo Salomón que había construido el magnífico templo en Jerusalén para honrar al Dios de Israel, pero ahora se encontraba erigiendo altares para deidades como Astarte, Milcom y Moloc, dioses aborrecibles de tierras vecinas. La idolatría había echado raíces en su corazón, nublando su discernimiento y alejándolo de la visión divina que antes lo había distinguido. Al observar el desvío del corazón de Salomón, el Señor se llenó de ira y tristeza. El rey, quien una vez había sido dotado con sabiduría y prosperidad incomparables, había abandonado sus mandamientos, sucumbiendo al atractivo de los falsos ídolos. Movido por una ira justificada, Dios confrontó a Salomón, emitiendo una severa advertencia sobre las consecuencias de sus transgresiones. Dado tu camino actual y tu incapacidad para cumplir mi pacto y los estatutos que he puesto ante ti, ciertamente te arrancaré el reino y lo entregaré a uno de tus siervos. Este reproche divino resonó en los oídos de Salomón como un trueno, presagiando un oscuro futuro. El reino que había construido meticulosamente sería desmantelado y entregado a otros tras su muerte. Su desobediencia y idolatría habían sembrado discordia y división en un reino que una vez floreció unido bajo su mando. Salomón, el sabio y próspero monarca, había sucumbido a la tentación, desviándose de la virtud. Su legado serviría como advertencia para las generaciones futuras, un recordatorio conmovedor de que incluso los más iluminados y poderosos
pueden caer en la transgresión si se apartan del camino trazado por Dios. Tal como se encapsula en Proverbios, uno de los textos atribuidos a Salomón: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Poco después del desvío de Salomón hacia la idolatría y la desobediencia, las repercusiones no tardaron en manifestarse. Surgieron adversarios tanto dentro de su reino como más allá, dispuestos a aprovechar las vulnerabilidades espirituales del rey para sus propios fines. Entre estos desafiantes destacó Jeroboam, un antiguo siervo de Salomón, secretamente ungido por el profeta Ahías para liderar 10 tribus de Israel. Según lo registrado, Ahías proclamó: «Toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor, el Dios de Israel. He aquí, estoy a punto de arrancar el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus». Consciente de su papel destinado, Jeroboam se rebeló contra Salomón, aprovechando la oportunidad para reclamar el reino para sí mismo. Mientras el reino de Salomón enfrentaba amenazas de división e inestabilidad, el rey experimentó un profundo momento de reflexión y arrepentimiento. Volviendo su corazón hacia Dios, reconoció el vacío de su adoración a los ídolos y la naturaleza efímera de sus búsquedas mundanas. En un profundo viaje introspectivo, Salomón escribió el libro de Eclesiastés, plasmando su búsqueda de significado y propósito. Con una profundidad emocional y una sabiduría inquietante lamentó: «Vanidad de vanidades», dice el maestro, «todo es vanidad». A través de estas reflexiones, Salomón expresó su angustia interna, sus desilusiones y la realización final de que el verdadero propósito y satisfacción de la vida solo pueden encontrarse en Dios. Los escritos de Eclesiastés son un testimonio de la sabiduría de Salomón, recordando a las generaciones futuras la inutilidad de perseguir placeres materiales y terrenales. Subraya que el verdadero contentamiento y dirección en la vida provienen de poner a Dios en el centro de nuestra existencia. Después de un reinado de 40 años marcado por sabiduría y prosperidad, Salomón, el ilustre rey, falleció. Con su último aliento, dejó un legado lleno de grandeza e intelecto, aunque su reino se encontraba al borde de la división. Su hijo Roboam asumió el trono, heredando un reino ya plagado de signos de fragmentación e inestabilidad. La muerte de Salomón marcó el fin de una era dorada en la historia de Israel, pero su influencia perduró a través de sus escritos y las lecciones eternas de su vida. A pesar de sus errores y fallos, Salomón permaneció como una figura celebrada por su extraordinaria sabiduría y riqueza, admirada en todo el mundo. Su arrepentimiento en los últimos años de su vida resaltó la importancia fundamental de mantener a Dios como el centro de la existencia. Añadiendo una capa fascinante a la narrativa de Salomón, existe un aspecto legendario que no se encuentra en la Biblia, sino en textos apócrifos como el Testamento de Salomón. Estas tradiciones sugieren que Salomón no solo fue un gobernante sabio y un prolífico constructor, sino también el portador de un artefacto mágico conocido como el Anillo de Salomón. Supuestamente otorgado por el arcángel Miguel, este anillo le concedía la extraordinaria habilidad de invocar, comandar y expulsar demonios. Se dice que Salomón utilizó estos poderes para reclutar a los demonios en tareas como la construcción del Templo de Jerusalén. Estas historias, ricas en simbolismo, deben interpretarse dentro de sus contextos culturales y teológicos, destacando el interés y la fascinación por el poder sobrenatural que enriquecen el misticismo de la ya legendaria sabiduría y autoridad de Salomón.
Así, la vida de Salomón se convierte en una narrativa de altibajos humanos, mostrando cómo incluso los más iluminados y poderosos pueden sucumbir a la tentación y al pecado, pero también ilustrando la redención y la misericordia disponibles a través de la gracia de Dios para quienes se arrepienten y buscan su guía. La sabiduría excepcional de Salomón no se desarrolló de manera aislada. Estuvo profundamente influenciada por su madre, Betsabé, quien fue fundamental no solo en su reinado, sino también en su crecimiento personal. Su sabiduría y consejos fueron clave para forjar el carácter de Salomón y su enfoque hacia el liderazgo. La historia de Betsabé también resalta el tema perdurable del deseo y el poder que afectó tanto a Salomón como a su padre David. Su vida es un recordatorio del complejo equilibrio entre la autoridad y la pasión, mostrando cómo estas fuerzas pueden moldear a los gobernantes, pero también generar turbulencias y conflictos. Gracias por ver este video hasta el final. Si lo disfrutaste y quieres aprender más, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario abajo. Tu opinión es importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido mejor. Nos vemos la próxima vez.